para la paz. La historia de la humanidad está llena de cosas maravillosas, descubrimientos, inventos, curas contra enfermedades, pero también hay pasajes desagradables, guerras entre culturas, religiones o pueblos. Muchos libros nos cuentan con lujo de detalles que fueron derribados 21 aviones, que el humo del bombardeo se veía desde tal ciudad, que participaron 8.500 hombres armados hasta los dientes, que el combate empezó a las 9:21 y terminó a las 6 en punto, y cosas por el estilo. Pero en esos libros no está lo que sentían las personas, ni las pequeñas cosas que hacen cambiar a la gente. Por ahí, en algún lugar, escuché una historia que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelito aún era muy joven. Jack solo tenía 18 años cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que dejar la casa de su familia y partir al otro lado del océano. A Jack solo le dijeron que tenía que pelear por su patria y así lo hizo. Fueron meses de angustia para su madre y hermanos. Por fin, al cabo de un año sin tener noticias de Jack, su madre recibió un telegrama. Muchas cosas pasaron por su cabeza. Imaginó que eran malas noticias. Abrió el telegrama con manos temblorosas al borde del desmayo. El telegrama decía que Jack venía a casa de vacaciones. ¡Qué alegría! No solo estaba sano y salvo, sino que volvía al hogar. Los días que siguieron fueron tan largos como años. Había una gran impaciencia en casa. Por fin llegó el domingo. El autobús se detuvo y de él bajó Jack. Estaba más delgado y se veía pequeño metido en su uniforme militar. Abrazos, besos, lágrimas. Todos querían oír sobre su vida en la guerra. Lo que no sabían era que Jack había cambiado. En sus ojos había tristeza. No podían comprender qué había sucedido. Después del almuerzo, el muchacho abrió su maleta. Habían pequeños regalos para todos. Un muñequito de madera para Lisa, una boina para Mickey y para mamá. «Hijo, ¿qué es esa lata?» «Es mermelada de frambuesa, mamá». Pero es hecha por el enemigo. Entonces Jack contó cómo había llegado hasta sus manos. El barco en el que él era soldado entró en combate. Hundió a un barco enemigo. Entre los restos del naufragio flotaban muchas latas de comida en conserva. La mermelada de frambuesa era parte de esa comida. «Hijo, no podemos comerla, podría estar envenenada». Entonces Jack sacó su cuchillo y abrió la lata en un 2x3. Metió su dedo dentro y saboreó la mermelada. «Deliciosa», dijo con una gran sonrisa. Mamá no dejaba sus temores. Sin que ella lo advirtiera, Mickey tomó un poco de la mermelada. «Es deliciosa, mamá. Es casi tan sabrosa como la que hace la tía Ruth». Después de eso, Lisa puso un poco sobre una galleta. «Te equivocas, Mickey. Es más sabrosa». De repente todos guardaron silencio. Pensaron en las familias de aquel otro país, ese país al que ahora llamaban enemigo. También disfrutaban de la mermelada de frambuesa. También sus hombres iban a la guerra. Y las madres, esposas, hermanos, quedaban en casa con el corazón en un puño. «Así es, mamá. A los otros también les gusta la mermelada. Y también sangran cuando se les lastima. Y lloran
cuando pierden a un ser querido. Los horrores de la guerra habían enseñado a Jack que en el fondo todos somos iguales. Todos tenemos las mismas necesidades. Reímos, lloramos, comemos y amamos. Y que todos somos parte de una familia, una comunidad, un pueblo y de un mismo mundo. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Hace mucho tiempo, en tierras hebreas, vivió un hombre muy rico. Este hombre tenía 2 hijos varones. Juan, el hijo mayor, era muy serio y responsable. Siempre cumplía con sus deberes. Al terminar sus estudios, Juan se ocupó de las tierras de su padre y por eso tenía grandes ganancias. En cambio, José, el hijo menor, no era bueno para los negocios. Era un soñador. Por las noches se reunía la familia y el hijo menor les leía hermosos cuentos que él mismo escribía. Por largo tiempo, José ansió conocer otras tierras. Un día, echado de espaldas en la hierba fresca, vio pasar una bandada de pájaros. Pensó en todos aquellos lugares que esas aves visitarían y se decidió. Durante la cena, José dijo a su padre: «Padre, ha llegado el momento de partir. Quiero conocer otras tierras y otras gentes». El padre no pudo decir nada. Se llenó de una gran tristeza. «Por favor, dame la parte de la herencia que es mía». Sin decir palabra, el padre hizo lo necesario y repartió entre sus 2 hijos los bienes que les correspondían. Pocos días después, José se marchó. José visitó muchos lugares y por fin se instaló en un pueblo que le gustó. Conoció mucha gente. Algunas personas eran buenas y trabajadoras. Sin embargo, el joven se dejó llevar por los malos consejos de las personas viciosas. En ese pueblo desperdició sus bienes, invitando a sus amigos a fiestas y celebraciones y llevando una vida de rey, sin preocuparse por trabajar o estudiar. Cuando el dinero se acabó, los amigos abandonaron a José. Nadie quiso acogerlo en su casa. Estaba pobre y solo. Aquel pueblo se vio azotado por una gran sequía. Había hambre y necesidad por todo lado. José pasó grandes angustias. Por fin consiguió un trabajo. Un hombre lo envió a su hacienda a cuidar de los cerdos. Y aquel muchacho que siempre tuvo lo que necesitó, se vio en grandes apuros. Era tanta su miseria que comía los alimentos que daban a los cerdos. Recordó entonces con tristeza a su padre y a su hermano, lo feliz que había sido en su casa y el amor que había gozado. Y dijo para sí: «¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Volveré a mi pueblo y pediré perdón a mi padre y trabajaré con él como un humilde jornalero».
Después de muchos días de penoso viaje, José llegó a su pueblo. Su padre, que estaba en el jardín, lo vio desde lejos y corrió a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. Padre, perdóname. No soy digno de ser llamado tu hijo. Empléame como a uno de tus jornaleros. En lugar de eso, el padre llamó a sus siervos. Traigan las mejores vestiduras y calzado. Sacrifiquen al mejor becerro. Hoy hay fiesta en esta casa. Mi hijo perdido ha regresado. Juan, el hijo mayor, volvió de trabajar en el campo y se encontró con la celebración. Muy asombrado, preguntó a uno de los siervos de qué se trataba todo aquello. Al enterarse de que su hermano José había regresado, se enojó mucho y buscó al padre. ¿Por qué tanta celebración? Has hecho matar al mejor becerro para tu hijo menor, quien gastó tus bienes con amigos. Yo siempre he trabajado a tu lado. Siempre te he obedecido y nunca has hecho una fiesta así para mí. El padre sonrió dulcemente y abrazó a Juan, su hijo mayor, y le dijo: Tú siempre estás conmigo. Mis cosas son tuyas. Pero era necesario celebrar el regreso de tu hermano José. Tienes que comprender que si creíamos que José había muerto, ahora festejamos que ha regresado. Y Juan abandonó su enojo. Sabía que José estaba arrepentido de haber dejado el hogar y desperdiciado los bienes de su padre. Desde aquel momento, la familia estuvo unida. Y aunque Juan y José eran muy diferentes, siempre se habían querido mucho. Era el momento de perdonar y recibir a su hermano menor. Y Juan también aprendió una lección. Para convivir felizmente en el hogar, hay que tener humildad para admitir los errores. Y todas las noches, después de la cena, la familia disfrutaba escuchando las historias que José escribía en su tiempo libre, cuando terminaba sus deberes. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. En el mundo existen muchas religiones y también hay muchas personas que practican las diferentes religiones. Sin embargo, algunos piensan que su creencia religiosa es la mejor y que los demás están equivocados. Pero lo más importante de las religiones es que en su esencia todas buscan lo mismo. ¿Quieres oír una historia? Un mercader volvía de un viaje de negocios. Llevaba consigo mucho dinero producto de la venta de sus mercancías. Iba por un camino solitario en una noche oscura. En un abrir y cerrar de ojos se vio atacado por ladrones. Ellos le quitaron todo lo que llevaba y lo peor de todo fue que lo hirieron. Largo rato permaneció el mercader allí, tendido en el frío, con sus heridas sangrantes. Silbando alegremente, pasó por ahí un sacerdote cristiano. Al verle, se alarmó mucho, pero por temor a verse involucrado en algún asunto feo, siguió de largo. Así, el pobre mercader continuó allí, más del otro mundo que de este. Algún tiempo después,
Un rabino judío que viajaba en misión de paz pasó por allí. Viendo al mercader, se detuvo a pensar: si ayudo a este hombre, llegaré tarde a mi reunión. Así que pasó a su lado con cuidado de que su mula no lo pisara. El pobre mercader siguió herido junto al camino. Por fin, después de muchas horas, pasó por allí un hombre originario de Samaria. No sabemos qué religión practicaba. Este samaritano vio al mercader herido y tuvo compasión de él. Se acercó y vendó sus heridas después de desinfectarlas. Lo subió a su borrico y lo llevó hasta un mesón que es algo así como un pequeño hotel. Cuidó de él toda la noche. Luego, por la mañana, le dio dinero al mesonero y le dijo: cuídalo hasta que se recupere. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré a mi regreso. Por aquel camino pasaban muchas personas, como habrás notado, y de muy diferentes religiones. Después que el samaritano rescató al mercader, pasaron por ahí un monje budista, un maometano, un taoísta, un Hare Krishna, un pastor luterano y un comisionado de las Naciones Unidas. Lo que ellos habrían hecho con el herido no lo sabemos. Pero lo importante de la historia es que el prójimo es cualquier persona que esté a tu lado y que todas las religiones dicen que hay que amar y ayudar al prójimo. Y en esto todas tienen la verdad. Cuando las personas están en dificultades, lo primero que se les pregunta es: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar? Y no: ¿cuál es tu religión? Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland. Cuentos para la paz. Hace mucho tiempo en Irlanda existía un castillo. Era un castillo de altas torres y sólidos puentes levadizos, oscuro, gris y húmedo. En él vivía un viejo brujo llamado Atanor. Se pasaba los días encerrado estudiando fórmulas y brebajes secretos. El viejo Atanor era muy celoso con su trabajo. Por esto, no permitía que nadie entrara a su castillo. Solo confiaba en su joven ayudante, Trilby. El jovencito entendía muy poco sobre los quehaceres de los magos. Atanor tenía grandes planes para Trilby. Le enseñaría todo lo que sabía sobre la magia, pero más adelante. Por el momento, eran más importantes otras cosas. Era necesario empezar desde lo básico. El mago le estaba enseñando a leer y escribir, sumar, restar, dividir y, sobre todo, disciplina. Nadie podía estudiar magia sin disciplina. Era un oficio de constancia, paciencia y honor. Sin embargo, Trilby estaba impaciente. Estudiaba y trabajaba duro, pero las lecciones de magia no llegaban. Por eso pensaba que Atanor solo lo quería como sirviente. Un día, el mago Atanor tuvo que hacer un largo viaje. Debía ir en busca de un ingrediente que le faltaba para un brebaje. Antes de partir, hizo 1000 recomendaciones a Trilby. No dejes entrar a nadie al castillo, y mucho menos a la torre. Sabes que está prohibido entrar en mi laboratorio. Trilby prometió ser discreto. Pasaron los días y la curiosidad invadió al muchacho. No podía apartar su mente de la torre.
Mientras cumplía con su trabajo, se sorprendía mirando la escalinata. Soñaba noche tras noche con los libros de magia. Hasta que un día subió a la torre. Sobre la mesa estaba el viejo libro de anotaciones de Atanor. Trilby pensó que con la ayuda del libro quizá podría hacer algo de magia, algo pequeño, un truquito. Se puso la túnica negra de su amo y trepando a un banquito comenzó a leer. Sa, to, ero, ho, il, tumpet. Y de pronto, el balde y la escoba se presentaron ante él esperando sus órdenes. Trilby se asustó un poco, pero enseguida tuvo una idea. Estaba un poco cansado del trabajo. Así que ordenó al balde y la escoba que trajeran agua de la fuente cercana. Con gran alegría vio que le obedecían. El balde iba y venía, y la escoba barría rápidamente el lugar. De pronto, Trilby advirtió que ya la cantidad de agua era suficiente y le pidió al balde que no trajera más. Pero el balde no obedecía y seguía con su labor de traer agua. Trilby comenzó a impacientarse. Era inútil. Por más que ordenaba o suplicaba, el balde no se detenía. El agua ya inundaba el piso y corría escaleras abajo. El terror invadía a Trilby. El agua caía en cascadas, llenaba las habitaciones, inundaba el castillo y el balde seguía trayendo más. Trilby sentía que el agua le llegaba al cuello. Trataba desesperadamente de nadar, mientras a su alrededor flotaban cajas, frascos, vasijas y todas las cosas del laboratorio. Cuando en ese momento entró el mago Atanor. Pek tam il hoero tosum. Con unas palabras mágicas deshizo el hechizo y el agua que lo llenaba todo desapareció. ¡Ay, qué apenado estaba Trilby! Su desobediencia había creado un desastre. Se disponía a abandonar el castillo cuando Atanor le detuvo. Las clases de magia no empezarán aún. Todavía no estás preparado. Ten un poco de paciencia y por favor limpia el desastre. Trilby obedeció. Sentía que había sido imprudente y que no podía correr antes de aprender a caminar. Desde aquel día, la paciencia, el respeto y la paz entre ambos creció. Atanor, como maestro, le fue enseñando todo lo que sabía, y Trilby, como discípulo, fue aprendiendo cuanto podía. Con el tiempo, se convirtió también él en un gran mago, y siempre recordó la humildad y la calma que le enseñó su maestro, el viejo Atanor. Colección Cultura de Paz, una producción de UNESCO y Radio Nederland.